Hola niños, les mando un cariñoso saludo, un abrazo gigante. Espero que estén muy bien en sus casas. Recuerden lavarse bien las manos, mantener 1 metro de distancia, quédate en casa. Nosotros los profesores les vamos a mandar las tareas por video y ahora les voy a mandar la tarea de lenguaje que corresponde a la semana del 6 al 9 de abril con el texto El cururo incomprendido. Vamos a trabajar en las páginas de la 20 a la 27. El cururo incomprendido, de Alicia Morel. El cururo, joven y entusiasta ratón del bosque, iba una mañana cantando por el camino secreto que le servía para transitar. Con la derecha me levanté, por el salto y caigo bien. La pata izquierda la esconderé y así día a día me irá muy bien. Esa noche el cururo había soñado que era el más sabio del bosque y que al contrario del chuncho, él anunciaba solo buenas noticias. Su canto despertó a la señorita lagartija. Asustada, ésta abrió un ojo y miró al cururo desde la piedra donde tomaba el sol. ¿Qué te ha puesto tan alegre?, le preguntó. Decidí ir a la escuela para ser sabio. La lagartija no pudo aguantar una carcajada. ¿Un ratón en la escuela? ¡Ay! Nunca había oído algo así. Porque eres un ignorante, chilló el cururo ofendido. ¡Insolente!, gritó la lagartija, ofendiéndose a su vez. Seré más sabio que el chuncho, continuó el cururo. Y no anunciaré desgracias, sino puras felicidades. Eres un pretencioso, alegó ella. Me instalaré en la escuela hoy mismo. Prefiero ser pretencioso y no un pellejo lleno de sol como tú. La lagartija se quedó muda y verde de rabia. Abriré un agujero en el fondo de la clase y desde allí oiré y aprenderé todo, continuó el cururo, satisfecho. Eres el mismo intruso de siempre, logró decir al fin la lagartija. Tengo intrusidad científica, y con un movimiento de cabeza y cola, el cururo continuó el viaje. La lagartija lo miró alejarse con profundo desprecio, y no tardó en dormirse de nuevo. El cururo llegó a la escuela incluso antes que la profesora y tuvo tiempo para abrir un buen observatorio. Uno a uno fueron llegando los niños, algunos a pie, otros a caballo, porque esta escuela estaba en el campo. La profesora empezó una clase que al ratón le pareció muy interesante, pero incomprensible. Le bailaban en la cabeza los números y las letras. Es difícil ser sabio, suspiró sin desanimarse. La profesora llamó al tuco para que leyera, pero el pobre tuco no daba pie en letra. Es muy difícil, no se me queda nada de lo que leo. Prefiero los monos. Igual que yo, pensó el cururo esperanzado. Mira, tuco, advirtió la profesora, los monos son mudos, en cambio las letras hablan, nos enseñan lo que significan los dibujos. Los libros no se hicieron para mí, alegó tuco. Ah, ¿crees que se hicieron para que se los coman los ratones?, exclamó la profesora, impacientándose. El cururo dio un respingo al oírse nombrar, se sintió importante. Además, no se le había ocurrido comerse un libro y pensó que así podría ser sabio con mayor rapidez. Oye, tuco, leeremos un libro de aventuras en clases y verás que los monos se te pintan solo en la cabeza, dijo la profesora, sacando del cajón de su mesa un libro grandote. De solo verlo, al cururo se le abrió el apetito. Tuco comenzó a leer a tropezones. A pesar de la dificultad, la historia no tardó en interesarle, sobre todo cuando continuaron leyéndola a sus compañeros. Quedaron en un capítulo lleno de suspenso, tanto que los niños, entre ellos Tuco, no hallaban las horas de que llegara la clase del día siguiente para continuar la lectura. La profesora estaba feliz, pero sin duda el más contento era el cururo, que durante la noche se comió toda la historia completa con los monos y todo.
La panza le quedó tiesa de sabiduría. Tuvo que alojar en su escondite de la escuela, incapaz de dar un paso. Al otro día los niños supieron que un ratón les había comido el cuento. Indignados, buscaron el agujero por donde el intruso se había metido a la clase y lo tapiaron cuidadosamente con latas y vidrios. El cururu escuchó las cosas terribles que dijeron de sus congéneres. Paso a paso se alejó de la escuela sintiéndose incomprendido. Le costó mucho digerir el libro, por lo que tuvo que soportar las burlas de la lagartija. Sin embargo, no tardó en volar por el bosque el rumor de que el cururu se había comido un libro y sabía mucho. Hasta el chuncho fue a consultarlo para dar sus malas noticias. A pesar suyo, la lagartija también tuvo que reconocer que el cururu se había hecho un sabio. El cururu vivió muchos años anunciando felicidades y resolviendo enigmas. Murió de viejo, condecorado de hojas secas por el más sabio del bosque. Después de leer y escuchar el cuento, tienes que responder las preguntas del libro. ¿Por qué era incomprendido el cururu? Compara lo que imaginaste antes de leer lo que pasó en el cuento y responde las preguntas. En la actividad número 2, comenta con alguien de tu casa. ¿Por qué el cururu quiso ir a la escuela? ¿Qué problema encontró el cururu en la escuela? ¿Qué hizo el cururu con el libro de cuentos de la profesora? ¿Cómo terminó la historia? En la 3, completa la tabla de inicio, desarrollo y enlace. Escribe en la primera columna los principales acontecimientos de la historia. Escribe en la segunda columna los personajes que participan. Es decir, acontecimientos y personajes del inicio, desarrollo y desenlace. Los personajes son seres ficticios que participan de una historia. En ella llevan a cabo acciones y les suceden acontecimientos. Pueden ser principales o secundarios. El personaje principal es el héroe de la historia, también se le llama protagonista, y la historia gira en torno a él. Los personajes secundarios se relacionan con el protagonista y pueden ayudarlo a sus objetivos. Es decir, Tuco es un personaje secundario. Al igual que las personas reales, los personajes tienen características físicas, altos, bajos, pequeños, gordos, y psicológicas, que son la manera de cómo se comportan. Tiernos, dulces, malos. Las características físicas son la apariencia y las características psicológicas son las de personalidad. Pregunta número 4. ¿Qué personaje es el protagonista del cuento leído? Luego, en la número 5, completa la lista de personajes y menciona una característica psicológica de cada uno. Recuerda que las características psicológicas son las características del comportamiento de las personas, o en este caso del cururu y los personajes que participan en la historia. Si son buenos, si son insolentes, si son locos. En la número 6, amplía tu vocabulario. Ampliar el vocabulario es descubrir las palabras nuevas. Los significados están en la primera hoja, en unos recuadros pequeños. No daba pie en letra. ¿Con qué acción se relaciona? ¿Qué significa? Escribe una frase o una oración con esta idea. En la número 7 también puedes participar con más personas de tu casa, donde analizan las características de Tuco. ¿Cuál era la actitud de lectura en un principio? ¿Cómo leía? ¿Por qué cambia su actitud? ¿Cuál es la lectura hacia el final del cuento? En la número 12, ¿qué debería hacer el cururu en la biblioteca para conseguir más libros para leer? Con alguien de tu casa, escribe un instructivo para ayudarlo. Recuerda que los textos instructivos explican paso a paso cómo hacer algo, utilizan verbos en modo imperativo y busca y lee. Un instructivo te da los pasos como siga a la derecha, baje por las escaleras, son instrucciones básicamente para lograr algo. Y después, en la última parte, pones si disfrutaste la lectura, comprendiste la lectura, si hiciste todas las actividades y si alguien te ayudó de manera grupal en tu casa. Deseándoles que estén muy bien, un abrazo psicológico a la distancia.